La Guerra Civil Española. Una lucha por la libertad. La Guerra Civil Española fue una lucha por la libertad donde se enfrentaron la democracia y la dictadura. Este periodo oscuro dejó huellas profundas en la historia de España. El conflicto comenzó en julio de 1936 cuando un grupo de militares se sublevó contra el gobierno de la Segunda República. Los rebeldes, liderados por el general Francisco Franco, buscaban instaurar un régimen militar y autoritario que pondría fin a la democracia. En el otro lado, el gobierno republicano luchaba para preservar la libertad y los derechos conquistados en la República. La guerra fue despiadada y cruenta. Los bombardeos, las ejecuciones y los abusos a los derechos humanos fueron una constante durante los 3 años que duró el conflicto. Los escritores y los artistas de la época retrataron la cruda realidad de la guerra a través de sus obras. La guerra civil no solo dividió a España, también atrajo la atención internacional. Países como la Unión Soviética y México apoyaron a la República. Por otro lado, la Alemania nazi y la Italia fascista respaldaron a los rebeldes. La guerra civil se convirtió en un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Los republicanos intentaron resistir, pero la superioridad militar de los rebeldes fue abrumadora. La batalla de Guadalajara y la defensa de Madrid son 2 ejemplos de la resistencia republicana. A pesar de sus esfuerzos, en abril de 1939, los rebeldes lograron tomar el control de todo el país. El fin de la guerra no significó el fin del sufrimiento. Franco instauró una dictadura que duraría casi 4 décadas. Los republicanos fueron perseguidos, exiliados o asesinados. El miedo y la represión se convirtieron en el pan de cada día. A pesar de la represión, la lucha por la libertad continuó. Hubo resistencia tanto en España como en el exilio. La memoria de la guerra civil y de la dictadura sigue viva en la sociedad española. Los monumentos, las placas conmemorativas y las fosas comunes son testigos silenciosos de ese pasado. La Ley de Memoria Histórica busca reconocer y reparar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. A pesar de los intentos de olvido, la guerra civil sigue siendo un tema de debate en la política española. La guerra civil española fue una lucha por la libertad, una lucha que dejó cicatrices profundas en la historia de España. Esa lucha nos enseña la importancia de defender la democracia y los derechos humanos. La guerra civil no es solo una página en los libros de historia, es una lección que no debemos olvidar. La memoria de la guerra civil es una llamada a la reflexión y a la acción. Cada monumento, cada placa, cada fosa común es un recordatorio de nuestra historia y de nuestra responsabilidad. La guerra civil es una herida abierta, pero también es una oportunidad para aprender y crecer. Recordar la guerra civil no es reabrir viejas heridas, es buscar la verdad y la justicia. La guerra civil española, una lucha por la libertad, una historia que no debemos olvidar. Como dijo el poeta Antonio Machado, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las 2 Españas ha de helarte el corazón. La guerra civil española, un episodio oscuro en nuestra historia, pero lleno de lecciones valiosas. Sin duda, la guerra civil española fue un tiempo de lucha y adversidad, pero también un momento de aprendizaje y evolución para nuestra nación. Aunque marcada por la tragedia, la guerra civil española forjó una generación resiliente que nunca dejó de luchar por sus ideales. Esta generación, moldeada por el fuego de la adversidad, emergió de la guerra civil española más fuerte y unida que nunca. Reflexiones sobre la guerra civil española. Viajamos en el tiempo a la sombra de los años 30, cuando España se dividió en 2. Se envolvió en la guerra. Los ecos de los cañones aún resuenan en las páginas de la historia. La guerra civil española, una narrativa de lucha y resistencia. La guerra no nace de la nada, se gesta en el corazón de la desigualdad, la pobreza y la desesperación. El conflicto desgarró a España, separando familias y destrozando la moral. Los efectos reverberan hasta hoy. La historia no solo habla de conflictos y batallas, también nos habla de pasión, amor y la voluntad de sobrevivir. El recuerdo de la Guerra Civil Española nos recuerda la importancia de la paz, la unidad y la democracia. La historia es un espejo,
Reflexionemos sobre la Guerra Civil Española, aprendamos de ella y trabajemos juntos por un futuro de paz.